Automonitoreo en diabetes gestacional. Y entonces surgiría la pregunta, ¿existe diabetes en las gestantes? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Generalmente conocemos la diabetes de los adultos, diabetes tipo 2, esa diabetes que es tratada con pastillas y que muchas veces también tiene complicaciones. Esa diabetes pertenece al grupo 2, conocida como diabetes tipo 2. También existe la diabetes tipo 1, cuando los pequeños o los adolescentes la tienen. Estaríamos hablando que existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 en la población adulta. ¿Y cuándo sería diabetes gestacional? Cuando las mamitas están gestando, están en periodo de gestación. Y esta diabetes gestacional está definida como la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad y que se va a reconocer por primera vez cuando las mamitas están gestando y que posteriormente al embarazo se resuelve. Solamente en un 10% de estos embarazos las mamás quedan con diabetes, ya no gestacional, sino diabetes tipo 2. ¿Y cuándo hablamos de una diabetes pregestacional? Cuando alguna madre que tiene diabetes desde pequeña sale gestando. Y entonces, estas personas con diabetes, ya han tenido la diabetes antes de la gestación. Existe un mecanismo para que se produzca la diabetes tipo gestacional. Es decir, vamos a encontrarnos que el embarazo es una etapa en la cual hay un estado diabetológico, porque está debido a varios factores. Por ejemplo, después de comer hay un aumento progresivo de glucosa. Hay una resistencia en el cuerpo para producir insulina y hay un aumento de peso corporal con un aumento de apetito y la falta de ejercicio. Entonces, estos factores van a estar caracterizados porque en los primeros meses el embarazo tiene un mecanismo anabólico, es decir, hay mayor almacenamiento de grasa materna con una disminución en la concentración de los ácidos grasos libres, lo cual va a dar una significativa disminución de las necesidades de insulina. Entonces, si hablamos claramente, vamos a encontrar que todo el sistema hormonal de la mamita va a estar alterado por este mecanismo, porque hay hormonas que están presentes en la placenta. La progesterona, el cortisol y la hormona de crecimiento placentario van a interactuar sobre este pequeño bebé que está en formación. Estas hormonas, para poder equilibrarse, necesitan primordialmente que la glucosa tenga un mecanismo de secreción de insulina, porque este bebé continuamente va a crecer, está en aumento. Y esto nos va a demostrar que hay una resistencia de las células del hígado frente a la insulina. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la relación de este feto con su placenta, vamos a encontrar que hay un incremento, porque este bebé continuamente está en crecimiento, hay muchos cambios dentro de su pequeño ser. Y existe una disminución en las concentraciones del plasma de glucosa cuando la madre está en ayunas. Como resultado vamos a tener resultados de glucosa ligeramente superiores en mujeres que no son diabéticas. Y vamos a tener hiperglicemia en mujeres diabéticas que no tienen tratamiento. Este aumento de glucosa y este aumento de ácidos grasos libres nos va a dar
como consecuencia una insulinoresistencia, es decir, este bebé necesita mayor cantidad de glucosa para poder crecer, necesita mayor cantidad de ácidos grasos libres. Sin embargo, va a haber una interrelación con esta insulinoresistencia que va a aumentar la secreción de insulina, las hormonas que normalmente están presentes en la placenta, junto con todas las hormonas que ocurren, los cambios durante el embarazo, ya hemos dicho, debido al aumento de ácidos grasos libres, del cortisol y la progesterona. Todo este sistema que nosotros vemos que es un sistema aparentemente difícil, se hace mayor porque el bebé va creciendo a medida que pasa el tiempo. Y este crecimiento va a dar como consecuencia que la madre presente niveles aumentados de glucosa. Es así que vamos a encontrar que del 2 al 8% de las mujeres embarazadas van a desarrollar un deterioro de la tolerancia a la glucosa. Y por lo general, durante la segunda mitad de la gestación. Y como hemos dicho antes, un 10% de las mujeres que tienen diabetes mellitus gestacional van a tener diabetes posterior, o sea, diabetes postparto. A mayor edad materna, es mayor el riesgo de tener diabetes gestacional. Y estos factores de riesgo van a ser que la edad materna sea mayor a 30 años, que tenga una historia obstétrica pasada, donde esta madre haya tenido enfermedad hipertensiva, donde haya tenido también en embarazos previos aumento de glucosa o diabetes gestacional, donde haya tenido abortos a repetición, donde haya tenido bebés con macrosomía, es decir, bebés muy grandes y con malformaciones fetales. El uso de medicamentos con acción hiperglucemiante, por ejemplo, los corticoides, elevan la glucosa y entonces si esta madre ha sido sometida a tratamientos con corticoides, también va a tener una elevación de la glucosa. Otro factor de riesgo es cuando la obesidad es mucho mayor. Llamamos obesidad central o obesidad abdominal cuando el índice de masa corporal supera los 30,7%. O cuando esta madre tenga historia familiar de diabetes, especialmente entre los familiares de primer grado, es decir, padres, madres, hermanos. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas que se van a presentar para poder decir existe diabetes gestacional? La poliuria. ¿Qué es poliuria? Cuando orina continuamente la persona. Polidipsia, cuando tenemos una sed aumentada, tanto de día como de noche. Polifagia, cuando hay demasiado apetito. Entonces, la diabetes también es caracterizada por estas 3 P, conocida como las 3 P de Braun. Asimismo, podría haber visión borrosa, podría haber vómitos, náuseas, infecciones urinarias a repetición, infecciones cutáneas. ¿Y cuáles serían la importancia de poder decir hay efectos de la diabetes tanto en la madre como el bebé? Pues si hay una diabetes pregestacional, esto quiere decir que la madre ya viene con diabetes desde antes, hay un mayor riesgo de abortos, hay unas malformaciones congénitas que podría arrastrar hacia ese bebé y hay una restricción de crecimiento. Quiere decir que el bebé no crece lo que mes a mes nos menciona. Y cuando este aumento de glucosa solo se produce durante el embarazo, va a haber un mayor riesgo de macrosomía. ¿Qué es macrosomía? Cuando el bebé es muy grande. O hay aumento también de líquido en la placenta, conocido como olindromios. Entonces, ¿cómo se puede detectar? Generalmente cuando acudimos a nuestro control prenatal, los médicos nos solicitan análisis y nosotros debemos estar atentos a estos resultados
para poder determinar si hay o no complicaciones, qué riesgo va a haber para nuestro bebé. Siempre debemos estar atentos a los resultados. Algunas mamis me comentan, ¿no?, que cuando les están haciendo las pruebas, ellas ya no quieren regresar por los resultados, tienen mucho temor. Pero es mejor conocer estos resultados a enterarnos posteriormente que haya mayores complicaciones. ¿Cuáles serían los bajos riesgos en una madre que es detectada con diabetes gestacional? Tiene menor riesgo si es menor de 30 años. Si el peso está normal antes del embarazo. Si no tiene familiares con diabetes. Si es nacido con peso normal. Si no ha habido muertes en relación a diabetes. Si no ha tenido productos macrosómicos, es decir, niños muy grandes en embarazos anteriores, o si no ha habido polidramios. ¿Y cuáles serían los riesgos para estas mamis para poder catalogar? Cuando tienen obesidad mayor a 30.7%, cuando hay familiares con diabetes mellitus tipo 2, cuando hay antecedentes de haber tenido diabetes gestacional, cuando la intolerancia a la glucosa está presente, mayor a 180, o hay glucosuria. Eso quiere decir glucosa en orina. Entonces, vamos a encontrar que hay 4 formas de realizar estos diagnósticos. Si el azúcar en ayunas es mayor o igual a 126 por 2 ocasiones, si la glucemia casual es mayor a 200, si estamos, por ejemplo, en una campaña de detección de glucosa para encontrar diabetes y encontramos a alguno de nuestros pacientes que tenga mayor a 200. Cuando hacemos pruebas de tamizaje, con 50 miligramos con resultados mayores o iguales a 180, o cuando la curva de tolerancia se encuentra entre 100 o 75 gramos. Si alguno de estos valores están alterados, con solo un punto ya se considera intolerancia. Y esa intolerancia nos va a llevar a realizar exámenes más detallados. Para el tratamiento es importante también todo lo indicado por el médico. Muchas veces tenemos muchos temores y fácilmente nos gana la incertidumbre en decir, bueno, este embarazo no ha salido bien, pero todo va a llegar bien al final. Entonces debemos tener siempre la precaución de tener nuestros controles obstétricos, de tener nuestros controles ginecológicos, de hacernos nuestras ecografías, de hacernos los análisis que nos están pidiendo, para así evitar mayores riesgos en nuestro bebé. Existe también el ejercicio o la actividad física porque va a prevenir o va a limitar esta enfermedad. Lo que no queremos es que la madre baje de peso, sino que conserve un buen mecanismo de actividad física donde vamos a encontrar una glucosa que esté en ayunas que va a disminuir nuestros requerimientos. Esta actividad física tiene que ser de tipo recreativo, de brazos, de resistencia, caminata rápida, natación, siempre que no implique brincar, para evitar complicaciones en nuestro bebé. El tratamiento generalmente es con insulina y se colocan 2 tipos de insulina. Insulina rápida, llamada también Lispro o Aspart, y un tipo de acción intermedia conocido como NPH, y lo cual se tiene que administrar cada 12 horas. El tratamiento es inyectable. Entonces, ¿debemos realizar vigilancia materna? Por supuesto que sí. Una historia clínica completa con exámenes prenatales importante, donde vamos a encontrar glucosa. Una hemoglobina glicosilada, que es el promedio de los 3 meses anteriores para determinar cómo está yendo.
La depuración de creatinina y proteínas en 24 horas, que es muy importante. Así como también la evaluación del fondo de ojo, el electrocardiograma y las pruebas de función hepática. Entonces, ¿hay que realizar una vigilancia fetal? Por supuesto que sí. Hay que saber cómo está este bebé a través de las ecografías. En la semana 8, en la semana 18, en la semana 28. Así también realizar las ultrasonografías, que son importantes para determinar a partir de ese tiempo semanalmente hacia la semana 36. Y si no llega el parto, vamos a tener que inducirlo hacia la semana 41. Todo esto es cuando encontramos riesgos bajos. Pero si nuestro bebé está catalogado como riesgo alto, pues estas ecografías se tienen que hacer más antes, cada 3 o 8 semanas a partir de la semana 28. Realmente 1 a 3 por semana desde la semana 28 y hacia la semana 35 y 38, porque hemos dicho que los bebés de madres diabéticas que padecen diabetes gestacional nacen grandes. Y hay que realizar conjuntamente con todo ello una vigilancia postparto para poder determinar cómo está esta madre después de haber dado a luz, donde la glicemia va a ir disminuyendo y generalmente en ayunas va a estar menos de 100. Y se va a quedar con intolerancia si está entre 100 a 125 o diagnosticada con diabetes si estas cifras son mayores a 125. Con un control a las 2 horas de haber realizado, cuando está menos de 140, de 140 a 99 y mayor a 199 para poder determinar diagnósticos. Existiendo complicaciones maternas y también complicaciones fetales. Por lo tanto, es importante iniciar los controles antes de que hayan mayores consecuencias para nuestros bebés. Tanto para la madre, que podría tener preeclampsia, eclampsia, infecciones a repetición, infecciones urinarias, hemorragias, incluso parto por cesárea, variación de cuánto requiere de insulina, porque esta madre va aumentando de peso, y la agravación de retinopatía y nefropatía diabéticas. ¿Y qué complicaciones existirían para nuestros bebés? Pues anomalías congénitas, macrosomías, partos muy traumáticos, que el niño nazca prematuro o que tuviera enfermedad de la membrana hialina, que va a conllevar un problema respiratorio en este recién nacido, apnea, bradicardia, alteraciones metabólicas y hematológicas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo realizar el automonitoreo de las madres que tienen diabetes gestacional? Esta palabrita automonitoreo es uno de los componentes básicos para tener autocuidado de diabetes. Se refiere a las mediciones de glucosa en sangre que hace una persona en diferentes momentos del día, llamando a estas importantes herramientas para poder tener un estado de la enfermedad midiendo la eficacia del tratamiento. Entonces, vamos a encontrar que el automonitoreo corresponde a una herramienta muy útil para saber si los niveles de glucosa en sangre se encuentran en niveles adecuados. Vemos ahí cuáles son los síntomas de la hipoglicemia, que es, por ejemplo, sudoración, palidez, hambre, irritabilidad, la falta de coordinación, la somnolencia. Y si hubiera niveles de azúcar aumentados, esta persona va a tener mucha sed, la boca seca, va a estar débil, dolor de cabeza,
va a tener visión borrosa y frecuentes ganas de acudir al baño para miccionar u orinar. Entonces, es importante saber cómo responde el cuerpo a los medicamentos, a determinados alimentos, al ejercicio o también algunas enfermedades que podrían presentarse. Se debe identificar estas variaciones de glucosa y en qué momento determinar cuándo está más subida o cuando está en rangos normales o cuando bajó. ¿Y cuál sería la frecuencia del automonitoreo? Debe ser realizado por parte del paciente y de acuerdo al tipo de diabetes, a la edad, a los objetivos y a las formas de tratamiento que tiene nuestro paciente, al modo de vida correspondiente a sus hábitos y actividades y a la presencia o no de algunas complicaciones. Es importante registrar en una libreta cuáles son estas cifras de glucosa porque nuestro médico las va a pedir y va a llevarse de estas mediciones para poder hacer algunas correcciones en cuanto a las dosis de insulina indicadas. Entonces, ¿cuál sería la técnica del automonitoreo? Debemos tener en cuenta que debemos lavarnos las manos por 20 segundos o más, ya que estamos viviendo dentro de una pandemia. Sino la piel representa la capa superficial que nos aísla de las infecciones, vemos que siempre esta capa es la que está frecuentemente en contacto con todas las superficies. Debemos también tener a la mano todos los insumos que vamos a usar. Esta pequeña máquina se llama glucómetro, tenemos lancetas y las tiras reactivas que nos sirven para poder medir la glucosa. Necesitamos también un lancetero, que es este pequeño lápiz a donde se introducen las lancetas y que nos van a servir para poder disparar la lancetita. Luego, tomar la tira reactiva, colocar esta tirita en la parte inferior del monitor, aquí, y esperar la gota de sangre que va a hacer la medición. Ahí tenemos la gotita, acercamos la tira reactiva, la colocamos dentro de nuestro glucómetro y vamos a tener un resultado. Vemos ahí cómo está esperando este paciente el resultado que se está procesando. ¿Qué más vamos a necesitar? Definitivamente tenemos que tener un depósito de material pulso cortante. Si no contamos con este depósito, podemos hacer uno en casa, con una botella vacía de plástico con tapa, donde vamos a colocar todo el material punzocortante. No debe eliminarse a través de los desechos comunes o de la basura de casa, pues hay personas que pueden tener ciertos accidentes al hincarse. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar aparte todos los objetos punzocortantes y cuando la botella esté llenando, podemos hacer la eliminación, la incineración de la misma. ¿Cuáles serían estas técnicas para poder hacer la toma de glucometría? Primero, preparar el lancetero. Nos lavamos las manos con agua templada, no usamos alcohol. El dedo debe estar apuntando hacia abajo para poder llenar el capilar y luego vamos a pinchar en las partes laterales del dedo. Muchas personas cuando hacen la punción cogen la parte central de cada pulpejo del dedo, pero lo que vamos a percibir es que las personas tocan toda la superficie y esta parte está muy sensible, es por eso que menciona que tiene que ser los bordes, la parte lateral.
¿Cuál sería nuestro objetivo glicémico? Que la glucosa debe estar en 7. La hemoglobina glicosilada debe estar en 7%. Este es el examen que hacemos cada 3 meses. Una glucosa plasmática en ayunas de 80 a 130 y una glucosa plasmática postprandial, es decir, después de las comidas, efectivamente 2 horas después, que debería estar menos de 180. ¿Y cómo vamos a valorar cuando está alta la glucosa, cuando ha bajado? Pues a través del glucómetro debemos considerar cuáles son estas mediciones. Hemos dicho, menos de 100 no hay diabetes. Entre 100 a 125 existe un periodo de prediabetes. Y si tenemos glucosas correspondientes a mayor o igual a 126, eso nos da la confirmación de un diagnóstico. Debemos tener mucho cuidado cuando compremos los insumos para el glucómetro, asegurando que deben tener la misma marca. Hay glucómetros de diferentes marcas, todas las marcas son buenas, pero muchas veces vamos a comprar a las farmacias y compramos de otra marca. Por lo tanto, esa compatibilidad no se da y el glucómetro no funciona adecuadamente. No debemos olvidar los valores de referencia en el azúcar, porque estos van a permitir que llevemos un buen o mal control. Es decir, en ayunas debemos tener de 70 a 100. Si tenemos diabetes, debemos tener estos rangos de 70 a 130. 2 horas después de haber comido, si tenemos diabetes, debemos estar con menos de 180 miligramos por decilitro para decir estamos controlados. ¿Y cuántas veces debemos realizarlo? Pues si tenemos diabetes, debe ser 3 veces al día. Pero si tenemos diabetes tipo 2, deberíamos hacer el control 3 veces a la semana. ¿Y hay factores que alteran estos resultados? Por supuesto que sí. La temperatura, la humedad, cuando también empleamos algunas técnicas incorrectas o cuando almacenamos mal los insumos correspondientes. Entonces, el medir los niveles de glucosa sanguínea en diferentes momentos del día nos va a permitir conocer cómo estamos llevando esta diabetes para evitar complicaciones tanto en la madre como en el niño.